Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI en este nuevo horario de los miércoles y los jueves, pero como quiera, los viejos amigos, los viejos cowboys nunca mueren, nunca desaparecen. Vamos a compartir, vamos a soñar, vamos a reír, vamos a hacer una tertulia, que eso supuestamente es lo que tiene el componente de la tertulia: conocer, amar, reír, llorar, hacer camino al andar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vamos adelante, vamos a continuar nuestra tertulia recién comenzada y recién terminando el mes de octubre. Estamos ya finalizando el mes, en la próxima semana ya llega el sábado de la semana que viene, es 1 de noviembre. Y hablar, por tanto, en estos días es casi obligado hablar de Halloween, de la muerte, del diablo, de los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. Y de eso vamos a conversar, porque hay mucha ignorancia en nuestra comunidad en torno a las fiestas, a los aquelarres, a los Halloweens, a aquello que tiene que ver con el diablo. Y entonces, porque es el diablo, no lo tocamos y somos unos auténticos ignorantes. Con el diablo ocurre como el cuento del rey, que solamente los inteligentes, el rey desnudo, solamente los inteligentes veían la tele inteligente, era para gente inteligente y solamente ellos lo podían ver. Del diablo hablamos un montón de cosas, pero no sabemos, como se dice vulgarmente, de la misa a la mitad. Vamos a hablar un poco de dónde viene esta tradición, de dónde vienen todas estas cosas. El diablo, si cuanta menos se le hable, dicen algunos, mejor. ¿Por qué? ¿Usted sabe lo que es el diablo? ¿Sabe de dónde viene el nombre de diablo? ¿Sabe qué dice la doctrina de la Iglesia, la doctrina bíblica del diablo? Pues de a rayo diablos. Vamos a hablar de eso esta noche. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI.
al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y como les decía antes, cuando llega a finales de octubre, comienzos de noviembre, nuestros ambientes, sobre todo en el hemisferio occidental, al menos allí nació, después ya se ha extendido y ya no hay hemisferio norte, hemisferio sur, en todas partes se celebran las fiestas del fin de año, del fin de la vida, y una de las fiestas más populares y más comercializadas y más ignoradas y más tramposas, por así decir, es la fiesta de Halloween. Halloween viene la palabra del inglés antiguo All Hallows Eve. ¿Y qué significa? Pues significa víspera santa. Es en efecto la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta de todos los santos. Tempus fugit, así solían aparecer escritos en los viejos relojes. De nuevo nos encontramos ante las celebraciones del Año Nuevo de los pueblos celtas y germánicos que habitaron y dejaron su sustrato cultural en la vieja Europa y que al pasar a América nos los trajeron con ellos. Miren, estamos hablando de fiestas que tienen 4, 5, 6.000 años de historia, que denotan la trascendencia espiritual de aquellos pueblos primitivos que tenían un remanente religioso muy profundo y un temor de Dios y una idea del otro mundo muy grande. Los pueblos del norte de Europa y de las Islas Británicas celebraban 2 grandes fiestas en el año. La fiesta ha sido siempre consustancial con la comunidad humana. Estas fiestas eran el 1 de mayo o fiesta de Beltane y el inicio del año o fiesta de All Hallows Eve. Ahora, no debemos de perder de perspectiva de que estos pueblos eran eminentemente nómadas y pastores. Hoy estaban aquí, mañana allí, buscando pastos para sus ganados, buscando refugio para el invierno, buscando refugio para el calor del verano, etc. Nómadas, pastores que tenían que celebrar sus festividades cuando había abundancia de pastos para sus ganados, primeros días de mayo. ¿Por qué? Porque el ganado era sustancial con ellos. El ganado les daba carne, el ganado les daba leche, el ganado les daba calor en invierno, etc. Y para ellos era algo cuasi sagrado. Cuidar el ganado era la razón de ser de su vida, porque de ellos su vida dependía también del ganado. Cuando se acababan los pastos donde estaban, debían recogerse, ya que el frío, la carencia de lugares para pastar, la escasez de la luz, no permitían la vida al aire libre. Hay que recordar que eran nómadas, no tenían casas, eran tiendas de campaña, eran refugios debajo de los árboles, dentro de las cuevas. Para celebrar el comienzo del año, el comienzo de la vida, se invocaba a todos los que habían partido, a todos cuyas almas daban vueltas por los bosques, los campos y las montañas. En honor de estos difuntos se celebraban banquetes a los cuales se les invitaba a participar. Hubo un grupo étnico, los llamados los celtas, que habitaron las Islas Británicas, parte de las Islas Británicas, parte de Irlanda, parte del noroeste de España, de la península ibérica, lo que es Galicia y parte de Portugal. Los celtas, bajo la influencia grande de los druidas eran los sacerdotes de la religión de los celtas. La víspera del 1 de noviembre, día del comienzo del año nuevo, tenían una gran celebración en honor de Samhain, el señor de la muerte.
Esta fiesta introducía en el invierno la época del frío, la oscuridad, la muerte y el silencio de la naturaleza. Este era el tiempo que simbolizaba el misterio de la muerte humana. Los celtas tenían la creencia de que en la noche de la víspera del Año Nuevo, Samhain transportaba el alma de los muertos a la casa que habían tenido en la tierra cuando vivían. Las almas pecadoras que habían muerto durante el año, las cuales se encontraban penando dentro de animales o de bosques, podían liberarse de sus ataduras y volar al cielo si durante esta noche se ofrecían regalos y sacrificios en su honor. No hay que descartar los sacrificios humanos, especialmente de los delincuentes y criminales. Los romanos, que eran gente práctica y eran gente culta hasta cierto punto, al ocupar los territorios celtas prohibieron tal tipo de idolatrías y sacrificios. Los sacerdotes de la religión de los celtas, los druidas, encendían grandes hogueras en la festividad del Año Nuevo, el 1 de noviembre, llevando cada familia el fuego a su hogar, con lo cual se espantaban los espíritus y se rejuvenecía el sol. La tradición de los diablos, las brujas y los seguidores de los engaños y de los regalos reside en la creencia de que esa noche los diablos andan dando vueltas por los bosques buscando a quién molestar. Para evitarlos se inventaron diversas formas de engaños o se vestían como ellos para confundirlos. Una de las tradiciones propias de esta noche es invitar a comer a los fantasmas para que estén contentos y no molesten. Cuando el cristianismo llega a predicarse y extenderse entre estos pueblos, los primeros evangelizadores asumieron muchas de estas tradiciones y leyendas, incorporándola a la fiesta de todos los fieles difuntos. Estas festividades quedaron prácticamente circunscritas a pequeñas aldeas irlandesas y escocesas. Cuando Irlanda se vio asolada por la gran hambre en el siglo XIX, comenzó una inmigración masiva a los Estados Unidos y a algunos países de América Latina, y traían con ellos sus costumbres, entre ellas All Halloween. Uno de los rituales propios de esta fiesta era alumbrar y guiar a los espíritus con una vela dentro de una papa, dentro de una patata. Al estar ya en territorio americano se cambia la papa por la calabaza. Es más grande, más barata, más fácil de conseguir y da más luz. Esta fiesta, como tantas otras, ha perdido su carácter sagrado y mágico y ha quedado teóricamente en mera fiesta de niños. Teóricamente, porque ahora hay ya fiesta de drogas, fiesta de alcohol, fiesta de adolescentes, fiesta de desmadre, que no tenía su sentido original. Celebrar Halloween debe llevarnos a recordar a nuestros difuntos y la realidad de la hermana muerte, como la llamaba San Francisco. Pero no olvidemos que somos seres para morir, pero también para resucitar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Escalones hacia la felicidad.
Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente, así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y quiero enviar un saludo muy cariñoso y muy sincero a nuestros hermanos privados de libertad que se encuentran, privados de libertad. Que no olviden nunca que han perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad. Siguen siendo tan seres humanos dignos del mayor respeto. Aunque hayan hecho 50.000 barbaridades, no dejan de ser dignos de respeto. Nadie de nosotros es quien para juzgar a nadie. Continuamos. El demonio. Cuando hablamos de Halloween, muchas personas no quieren celebrar la fiesta de Halloween porque supuestamente es invocar al demonio. Totalmente de desacuerdo. Esa no era el sentido original de la fiesta de Halloween. Lo que pasa que se ha banalizado el demonio, y seguramente que si les preguntamos a más de uno y más de dos qué es el demonio, les pondríamos en un aprieto, en un apuro. Es uno de los temas que poco se tocan, o se tocan con poca seriedad, es el del tema del demonio. Pues esto ha hecho que, sobre todo en la actualidad, mucha gente dude incluso de su existencia, atribuyendo el mal a situaciones puramente psicológicas o de orden natural. La Sagrada Escritura, que es nuestra fuente fundamental de información, es consistente en afirmar la existencia de este ser espiritual, el cual busca por todos los medios de destruir al ser humano y su felicidad. Es, por tanto, importante que nos tratemos de ilustrar, tratemos de quitar las telarañas de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 391, nos dice: la Iglesia enseña que Satanás primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Hay que empezar partiendo del hecho de que el demonio no es un ser eterno, un pensamiento difundido por corrientes filosóficas en el siglo III, siglo IV, sobre todo una de ellas llamada el maniqueísmo, en los cuales ven en él el principio del mal coexistente con Dios, el principio del bien. O sea, los maniqueos decían: hay dos grandes fuerzas en el mundo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. La fuerza del bien la representa Dios, la fuerza del mal la representa el diablo. Y ambos son eternos. No, eterno es Dios, y el diablo es alguien que fue creado y que es perecedero. La Escritura nos dice que el demonio es una criatura creada por Dios, por lo que en su origen fue bueno. La Escritura nos dice que su nombre era Luzbel, es decir, luz bella. A lo largo de los siglos, los estudiosos lo identifican como el ángel más bello, el cual, debido a esa extraordinaria belleza, se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo de esta manera arrojado de su presencia para siempre. La Iglesia enseña que el demonio primero fue un ángel bueno, creado por Dios, como dice el Concilio de Letrán. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Eso nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero haciendo la cosa breve,
podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Sagrada Escritura, se encuentra implicado el demonio como un auténtico adversario. Su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir. Cuando hablamos del demonio nos encontramos ante el misterio del mal y de la perdición eterna. El Catecismo nos lo dice de una forma fuerte, enfática. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero que quede claro una cosa. El diablo no es eterno. El diablo tiene un principio que fue cuando fue creado por Dios y tiene un final cuando Dios decida que se acabó. O sea, nuestra alma es inmortal, el alma del diablo también es inmortal, pero Dios nos libra de ellos a través de una serie de... Primero nos dejamos contaminar por ellos y después nos libramos de ellos. Tenemos los medios y los recursos para librarnos de ellos. Fue un ángel bueno, se enfrentó a Dios y perdió. Ha dicho así en palabras vulgares, en palabras comunes y corrientes. ¿Que hay que tenerle miedo? No, hay que tenerle respeto. ¿Miedo? ¿Por qué? No es mejor ni peor que nosotros. No va a permitir Dios que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, nos recuerda San Pablo. Él en su sitio, nosotros en el nuestro. Muchas veces preguntamos, ¿y cómo actúa el demonio en nuestras vidas? Actúa pues a base de maleficios y sortilegios. Estos, aunque no son comunes, la mayoría de las veces se confunden con enfermedades. Luego aquí hay otra cosa. Hay muchas enfermedades psíquicas, psicológicas, que las entendemos como maleficios, como sortilegios, etc. El 90% de las supuestas posesiones diabólicas de los maleficios y sortilegios
son enfermedades mentales. Carencias de ciertos químicos en nuestra mente, carencia de ciertos ejercicios, de ciertas cosas, de ciertos virus, etcétera, que nos llevan de ciertas experiencias vitales que heredamos. Hoy en día el ser humano cada vez vamos descubriendo que es más complejo. Pero miren, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, son mentales, por así decir, pero hay otras que son 10% que son físicas, biológicas y demás. Las posesiones del diablo son lo mismo. Muchas de ellas son simplemente maleficios y sortilegios. Es muy común decir, personas que dicen le hicieron un trabajito. Esto se refiere precisamente a esta forma de actuar del demonio sobre terceras personas. Lo que más favorece al demonio, ¿saben lo que es? La ignorancia. Ignoramos de la, como decimos vulgarmente, de la misa a la mitad. Y no solamente lo ignoramos, sino que le tenemos miedo. Porque hay que tener miedo a alguien que es incluso inferior que nosotros, que tiene ciertas potencias, ciertas cosas, de acuerdo. Pero no, fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. No lo olvidemos nunca. La forma más grave de intervención del demonio es la posesión. En esta situación, quien es dañado por el demonio puede padecer una serie de enfermedades físicas y psicológicas que lo martirizan terriblemente. Todas ellas, muchas veces, pues eso, sin cura y sin razón aparente. El demonio actúa desde dentro, por lo que se llama posesión, dejando incluso muy dañada la libertad, por lo que se pueden llegar a comentar acciones perversas por cuenta del demonio. Aunque no es común que el demonio llegue a poseer a una persona, como se ha visto en la experiencia de Jesús, puede ocurrir. Para la liberación de este mal en el ser humano es necesario recurrir a un exorcista, el cual no solo tiene que ser un sacerdote, sino que tiene que tener el mandato expreso del obispo para realizar la expulsión de Satanás. O sea, cuando entra el demonio en contacto con el ser humano, entra a través de maleficios, a través de sortilegios, a través de, el más importante, a través de posesiones. Poseer es quitarle la voluntad a una persona. Yo diría, más que quitarle la voluntad, es dejar que la voluntad de una persona sea manipulada por un espíritu que tiene un poco más de fuerza que nosotros. Miren, de igual a igual, ningún diablo puede contra ningún ser humano. Ahora, muchas veces nos asustamos, muchas veces lo buscamos, muchas veces desconfiamos de la providencia, y por eso tenemos el miedo al diablo, el miedo al demonio, el miedo a todo lo que ello significa. Ahora, también muchas veces lo buscamos. Buscamos tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompe. Buscamos una serie de sortilegios, los buscamos nosotros. Nos ponemos una serie de amuletos, participamos en ciertos bailes, en ciertos cantos, en ciertas cosas. Los terrenos de influencia de Satanás, pues son muy sencillos, bueno, ni tan sencillos. Son primero la consulta de magos y adivinos. En segundo lugar, el curanderismo. Ese individuo tiene potestades, tiene privilegios, tiene sensibilidades y nos cura y nos salva, y muchas veces es simplemente dejarse coger de lo que uno no es, estúpido. En tercer lugar, la superstición. Es un lugar que ha sido siempre utilizado por el demonio y para confundir a los cristianos y debilitar su fe. Es el uso de amuletos, talismanes, colgantes. Con ello se consigue que, en lugar de confiar en la providencia de Dios y caminar en la fe, la vida y la seguridad estén puestas en objetos. La mayoría de estos objetos no tienen ningún valor, sino la superstición que se crea alrededor de ellas. Supersticiones que... Otro elemento en el cual atraemos al demonio con mucha frecuencia, y es la Ouija, el uso de la Ouija. Un juego que parece inofensivo e incluso divertido, puede no serlo tanto. Es común encontrar en los supermercados un juego que se llama Ouija.
Este consiste en una tabla con una serie de números y letras y una pequeña tablilla en forma de aguja sobre la cual se ponen las manos. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en preguntarle a la Ouija sobre algunos aspectos para que ella nos adivine, guiando la pequeña tablilla en forma de aguja hacia las letras y números para formar palabras. Esto todos los expertos dicen no es un juego, es una trampa del demonio. Así que hay que tener cuidado. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado.
No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Continuamos nuestra tertulia. Vamos dejando puntos en claros. El demonio no es inmortal, el demonio no es invencible, el demonio es alguien que se apartó de Dios. El demonio no puede con nosotros. Convenzámonos de ello. Habrá luchas, habrá tentaciones, pero no olvidemos nunca lo que nos recuerda la Sagrada Escritura. Fiel es Dios, que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras posibilidades. Les recomiendo que lean los primeros capítulos del libro de Job. Cuando Job ve que todo lo pierde, todo lo tiene, todo lo pierde, precisamente por la tentación de Satanás. Eso nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, tenerlo todo hoy y mañana quedarnos en la prángana, como dicen en Puerto Rico, quedándonos simplemente sin nada. Pero fiel es Dios, que no va a permitir que se nos haga daño. Hemos visto algunos elementos particulares, pero el engaño del demonio al mundo de hoy es mucho más sutil, porque no hay que olvidar que es una persona es un ángel, una criatura muy inteligente. Una de ellas es la indiferencia religiosa, el olvido de Dios. Ya hoy a Dios pues lo hemos dejado para las viejitas, los viejitos que no tienen otra cosa que hacer y se van a misa los domingos, se van a misa los días de diario, se van a misa. Ya es el hecho religioso es total. Por ejemplo, miren, en la ciudad, en el estado de Nueva York, hay registradas 38 religiones distintas. Todas son buenas, según algunos, según esta tentación de Satanás. Todo eso nos lleva a olvidarnos al Dios que nos enseñó el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, al Dios que nos enseñó Jesús. El Dios que nos enseñó Jesús es un Dios que es Padre, es un Dios que es misericordia, es un Dios que es justo, es un Dios que está pendiente de donde estamos para ayudarnos, es un Dios que respeta nuestra libertad. Entonces la rabia de Satanás, que él lo ha perdido y quiere que todos lo pierdan. Me fastidié yo, que se fastidie todo el mundo. Pero ante esa indiferencia religiosa, cualquiera escoge, muchas veces escogemos en la cuestión de Dios, en la cuestión espiritual, pensamos que somos eso, que las religiones son cafeterías. Escojo de esta religión lo que me conviene, escojo esto lo que me engorda, escojo esto lo que me saca de dudas, escojo no. Seamos honestos con nosotros y seamos honestos con nuestra conciencia. Entonces, el engaño, la indiferencia, el olvido de Dios. La humanidad está apartándose cada vez más. Muchas veces, por ejemplo, en la antigüedad, cuando se desconocían muchos fenómenos naturales, cuando llegaba el momento de la sequía, se rezaba y se pedía a Dios para que lloviera. Hoy en día se buscan nitratos de plata y se bombardean nubes para que llueva y llueva intensamente. Entonces, ya Dios no es necesario. No, sigue siendo necesario, porque el problema es que muchas veces hemos visto la figura de Dios
como el que resuelve, como si fuera un handyman que nos resuelve los problemas, como si fuera el welfare que nos da de comer cuando lo necesitamos, como si fuera el laundry donde llevamos nuestra conciencia sucia para que nos la limpie. Y no, eso no es el Dios que nos enseñó Jesús. El que nos enseñó es tan sencillo como que es Padre y Madre para nosotros. El Dios que nos enseñó Jesús, el que nos enseña la Sagrada Escritura, es alguien que es misericordioso, es alguien que respeta. Entonces el diablo, que lo perdió todo por creerse más importante que los demás, está pues eso, fregado, está fastidiado. Otra de las cosas es el satanismo. Miren, existen religiones satánicas. Me decía un capellán de la cárcel que en algunas cárceles en los Estados Unidos se celebran cultos satánicos. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, hay gente que tiene esa religión del satanismo y piden y exigen, y como la libertad de conciencia es sagrada en este país, exigen que se celebren igual que se celebra la misa, igual que se celebra el culto evangélico, igual que se celebra el culto judío o el culto musulmán. Ellos piden que se celebre el culto satánico. Ahí lo dejo. Otra de las formas de influencia es la música satánica. La música satánica y el rock pesado, que son los que van poco a poco influyendo en los cambios de nuestra conciencia y acercándonos cada vez más al mal, desprotegiéndonos de muchos elementos de defensa. Y muchas veces el problema es que muchas de estas músicas, no es que uno tenga algo contra la música, es que muchas de estas músicas, para ponerse heavy metal, para ponerse en algo, hay que introducirse LSD, introducirse marihuana, introducirse cocaína, heroína, o sea, es producto de drogas que están destruyendo. Miren, toda religión, toda, que afecte la integridad del cuerpo humano y la integridad de la mente humana es negativa, es diabólica. Toda religión, vuelvo y le repito, que influya negativamente en el crecimiento de la persona humana, en el crecimiento de las cualidades humanas, destruyendo y hiriendo a las personas, rechácenlas. El Evangelio, la religión, por así decir, el principio básico de toda religión es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es negativo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el próximo viernes, no este viernes de esta semana, sino el viernes de la semana que viene, que es 1 de noviembre, tendremos la misa en honor del Sagrado Corazón, en la cual rezaremos de forma fundamental por nuestros hermanos privados de libertad y sus familias. Y pediremos al Señor que nos sane, que nos proteja, que nos libre de toda tentación, que nos libre de Satanás. Por eso uno de los métodos para nuestra lucha espiritual, uno de ellos es fundamentalmente la oración. Dicho así en una escala de varios puntos, primero hay que mantener la puerta de nuestro corazón siempre limpia. Siempre pensar positivo, siempre pensar bien, siempre ayudar a los demás, siempre ayudarnos a nosotros a vivir en la presencia de Dios. Eso pues se refleja con llevando la vida en orden, tener el poder, el saber, el amor, no estar referido solo a Dios, porque Él es la fuente de todo bien. Obviamente no tomar parte en ninguna práctica de espiritismo, de ocultismo, bajo ninguna de sus formas. Son trampas que envenenan nuestra vida. En cuarto lugar, hay que saber escoger bien los proyectos y los objetivos de nuestra vida. Estos deben de ayudarnos a construir nuestra vida como una ciudad abierta a Dios y protegida contra los ataques del enemigo. Porque miren, déjenme decirles, estúpido no es el diablo, estúpido y tonto no es el ángel caído, y juega con una ventaja, con una trampa, por así decir, y es que piensa que le tenemos miedo, y efectivamente muchas veces le tenemos miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué hay que tener miedo? ¿A alguien que es inferior a nosotros? Por eso hay que, en las tentaciones violentas o obsesivas de un bien o de un placer, alejarnos y no debemos provocar ni absorber nada. Hay que buscar aquello que nos mantenga la mente limpia, la mente clara, la mente libre, la mente dispuesta a amar y a servir y demás. Las tentaciones pues vienen, porque vienen. No olvidemos también, igual que existen ángeles malignos cerca de nosotros, existen también ángeles benignos. Este sería otro tema para otra ocasión, hablar de los ángeles. Pero no de los ángeles, la ciudad de los ángeles, sino de los ángeles, ángeles guardianes, ángeles custodios, ángeles arcángeles, Gabrieles, Micaeles, etc. Es importante saber que no estamos solos en nuestra lucha por ir creciendo como seres humanos, para ir creciendo con sanidad mental, que ir creciendo con sanidad religiosa en nuestra vida. Otro elemento importante es acudir a alguien que ha sido igual que nosotros y que ha logrado superar muchas de esas tentaciones del ángel, que es la figura de María. María confió, María se arriesgó, pero María no le cogió miedo, no se asustó ante un ángel que se le apareció. Podía haber sido un diablo, o sea, todo tenía los visos de que podría haber sido algo con trampa. Ella ha decidido consagrarse a Dios como virgen y de repente le piden que sea madre. Ahí ya la cosa como que cambia. Muchas veces no olvidemos que estamos brigando con un ángel que es muy inteligente y nos puede dar la vuelta. María supo darle la vuelta y María supo enfrentarse con él y María supo enfrentarse con Dios en el mejor sentido de la palabra. Le cuestiona a Dios, ¿cómo yo, si no conozco varón? Y el ángel le responde. O sea, tener en nuestra oración como un diálogo con nuestro ángel, con un diálogo con Dios. Y confiar. O sea, la confianza en Dios. Ahora, no olvidemos una cosa. El diablo desde el primer momento está vencido. No tengamos miedo y confiemos en la victoria. No en nuestra propia victoria personal por orgullecernos, somos débiles, sino en la de Cristo, no en la de las débiles fuerzas, sino en la fuerza de Cristo, que es la fuerza del amor. Mantengamos siempre en nuestro corazón la palabra del apóstol Santiago. Resistan al diablo y él se apartará de ustedes. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 7. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si
Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y estamos casi concluyendo. Quiero que se queden claras varias cosas. Hemos hablado así por encima, como comprenderán, hablar del diablo, de los demonios, de los nombres, de toda la terminología y demás, es más que un programa. Pero simplemente he querido tocar el tema porque cuando llega a estas fiestas, estas finales del año, el mes de octubre, comienzos de noviembre, las fiestas de Halloween y demás, se confundimos el arroz con las habichuelas, como aquel que dice. Entonces, fiestas de adoramos al diablo. El diablo no se le adora. A no ser que usted quiera adorarlo, pues mire, usted es libre de adorar a quien le dé la gana. Adoramos al diablo en un billete de dólar, adoramos al diablo en un sexo desenfrenado, adoramos al diablo en tener riquezas y riquezas y riquezas, un montón de cosas y demás. Primero yo, después nadie, a continuación de los demás. Eso suele ser el egoísmo personificado. Pensemos que las fiestas tienen una gran profundidad religiosa. La fiesta de Halloween no hay que mirarla como una fiesta satánica. En segundo lugar, el diablo existe, nos guste o no nos guste, y no hay que tenerle miedo. La Sagrada Escritura, la enseñanza de la Iglesia nos lo recuerda. Es un ángel caído, un ángel que creado, no es inmortal, creado por Dios como ángel y que se enfrentó a Dios. Se enfrentó por su orgullo, por su vaya usted a saber por qué. El caso es que se puso frente a Dios y él en rencor, Dios lo respetó. Dios podía haberlo hecho desaparecer, sin embargo lo respetó. Y lo respetó y le sigue respetando, cosa que el diablo no hace con Dios. En tercer o cuarto lugar, recordemos que el diablo no puede con nosotros. Nosotros no tenemos fuerza suficiente para no dejarnos aplastar por el diablo. Es simplemente, como dice el Evangelio en una ocasión, cuando no podían con un diablo y los apóstoles dicen, Señor, ¿cómo has hecho? Porque nosotros hemos intentado sacarlo y no ha salido. Dice, es a base de oración y de ayuno. Ayuno que hoy en día muchas veces el ayuno lo hacemos consistir en comer menos o en comer. El ayuno no es solamente privarnos de un plato de comida o privarnos de una cierta clase de comida. Si a mí lo que me obsesiona es, por ejemplo, la música, ayunar es ofrecerle a Dios esa carencia de música por unas horas o por unos días. Si a mí lo que me enriquece es la música no la lectura, privarme de lectura precisamente, pero luego también ocurre otra cosa, es dando y dando. Si yo ayuno y no como, por ejemplo, un plato de comida que me puede costar 10, 15, 20 dólares, en el fondo es un ahorro, pero ¿por qué no hago ese ayuno y limosna? Ese dinero que yo me iba a gastar en comida, dárselo a alguien que no tiene con qué comer, dárselo a alguien que no tiene con qué beber, dárselo a alguien que no tiene dónde cobijarse. O sea, es el ayuno, el privarme de algo con un motivo, agradarle a Dios, fortalecerme, pero sobre todo ayudar a los demás. Hay 50.000 maneras de espantar al diablo y hay 50.000 formas de dejarnos seducir por el diablo. Todo depende, todos somos inteligentes y depende de la fuerza que tengamos. Pero sobre todo no olvidemos nunca lo que les he dicho, lo que nos dice San Pablo. Fiel es Dios que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Se llame diablo, se llame Belcebú, se llame demonio, se llame como diablos queramos que se llame. Él nunca va a poder con nosotros. Su existencia es real, su existencia es presente, su existencia lleva a la confusión de los seres humanos, su presencia lleva a la violencia. O sea, lo contrario de Dios es amor, lo contrario del amor es la violencia. Podríamos decir, Dios es amor, es el símbolo de Dios, la violencia es el símbolo del diablo.
Dios es amor, el odio es lo contrario, es el símbolo del diablo. Cuando odiamos, cuando pensamos que otro nos puede salvar y nos puede, que no sea Dios, que no sea nuestra propia conciencia, estamos dándole culto al diablo, estamos dándole culto a Satanás, estamos dándole culto, pleitesía a Lucifer. Satanás, diablo, Lucifer son todos lo mismo. Belcebú, son los diversos nombres que a lo largo de la historia se le han ido dando. Y muchas veces la ignorancia es la causante de muchos miedos y de muchos temores. No dejemos que la ignorancia de nuestras obras, que tiene que ver con nuestra religión, nos deje llevarnos y cambiar nuestra propia conducta. El diablo, pues eso, que se vaya el diablo y que nos deje tranquilos. Recordamos entonces que mañana tenemos otra hora. Hoy ya es una horita nada más. Miércoles aquí hemos tratado de hablar sobre el diablo, pero no se asusten, el diablo no muerde. Muchas veces es una figura de cartón piedra. Fiel es Dios que no va a permitir que seamos tentados. Mañana, si Dios permite, déjeme pasarle la canasta. Pasarle la canasta para que tengamos nuestro programa adelante. No es dinero lo que lo necesitamos, pero no es lo que les voy a pedir. Les voy a pedir una oración para que la tertulia pueda seguir sembrando esperanza, sembrando ilusión, sembrando alegría entre nuestros corazones. Nada más, nos queda ya concluir y recordar que bendito sea Dios que nos bendice, bendito sea Dios que nos ama, bendito sea Dios que nos fortalece, bendito sea Dios que nos da la ilusión para seguir viviendo. Hasta mañana, si Dios permite. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.